Perdón, estaba con el micro desactivado. Sí pueden visualizar mi pantalla, ¿cierto? Ahora sí me escuchan, me confirman, por favor. Sí, muchas gracias, Fátima. Entonces todo en orden. Perfecto. Y pueden ver mi pantalla también, ¿sí? Perfecto. Bueno, chicos, vamos a seguir un poco la clase que nos falta terminar el día de hoy, que básicamente tiene que ver con estilos de liderazgo, pero también coloqué algún tema de lámina que me pidieron, que básicamente era un poco el tema de FODA. Y al final estoy dejando algunos temas de tips en tema de entrevista, que era un poco lo que me pidieron en la clase anterior, pero eso lo toco de manera ligera. Entonces vamos a hacer en 3 partes un poco la clase el día de hoy, que cualquier duda o inquietud que puedan tener lo pueden escribir igual en el mensajito o en todo caso levantan la mano y Félix por ahí les abre el micrófono, ¿vale? Ok, chicos, ¿cómo nos sentimos el día de hoy? No sé cómo están. Hoy día es viernes, ya casi la semana está terminando. Imagino que muchos de ustedes de repente tienen el fin de semana también. ¿Cómo estamos el día de hoy? Me pueden poner un mensajito a ver si pueden estar. ¿Están tranquilos? Ok. No sé si tienen los emojis en el frente de la pantalla, también pueden elegir algún emoji que de repente los califica. Ok, tranquilo, muy bien. Bueno, yo estoy con mucha expectativa porque tenemos la clase el día de hoy. Espero que todo lo que he podido de alguna manera enseñarles les ayude mucho. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a seguir un poco con la clase. Esta es un poco la agenda de la semana 2, que como hemos estado viendo, pues ya vimos los 3 pilares de comunicación, ya hemos visto habilidades profesionales o laborales, o job skills, como básicamente nosotros lo conocemos dentro del mundo corporativo. Y lo que vamos a ver el día de hoy son estilos de liderazgo, ¿sí? Que es un poco que nos ayuda a enmarcar un poco, sobre todo dentro del mundo corporativo o dentro del mundo laboral, como lo queramos llamar. Ayuda mucho el tema de los estilos de liderazgo. Solo para hacer un repaso general, recordemos que hemos estado hablando mucho de inteligencia emocional, que como sabemos, básicamente es un tipo de inteligencia que implica mucho la capacidad de procesar la información emocional o el control emocional que uno tiene para poder utilizarlo o emitir algún tipo de respuesta conductual o una respuesta emocional, ¿cierto? Lo que también hemos estado revisando mucho es el tema de las emociones. Como sabemos, las emociones pues hay que pensarlas como sentimientos, que es algo que nosotros experimentamos. Y recordemos que esto de alguna manera siempre está compuesto por un evento que nos genera pensamientos, nos genera emociones, para luego generar algún tipo de comportamiento o reacción emocional. Sí, es algo que hemos tocado mucho y que dentro del mundo laboral también es algo que se valora bastante. ¿Sí? Que ahora lo vamos a revisar más adelante. Luego revisamos también los estados flow, que como sabemos es básicamente cuando uno está totalmente inmerso en una actividad, cuando realmente te olvidas absolutamente de todo lo que pueda estar en tu alrededor y estás desarrollando la actividad que de alguna manera te lleva a un estado bastante satisfactorio, ¿sí? Ojo que acá estamos hablando de alguna manera sensaciones positivas o de eventos que nos lleven un poco a un crecimiento, ¿sí? Después revisamos también lo que eran las fortalezas. ¿Sí? Recordemos que el tema de fortaleza es algo que nosotros somos realmente muy buenos o excelentes, pero también es algo que nos da mucha energía y estamos motivados como para poder repetirle las veces que de alguna manera uno desee. ¿Sí? Y un punto importante en tema de fortalezas tiene que ver de que uno se focaliza mucho en lo bueno que es y las debilidades, como de repente nosotros podemos llamar, pues tratamos de controlarlos como para que no afecte o no le saque o no opaque mucho el tema de las fortalezas que nosotros tenemos. ¿Sí? Después también hablamos del tema de la comunicación, que como recordamos tenemos 3 pilares importantes. Uno que tiene que ver la autoconciencia, la confianza y el tema de la paciencia. Recordemos que el tema de la paciencia está enfocado mucho al tiempo que uno le da como para poder darle tiempo a tu interlocutor o al público con el de repente estás charlando, como para que tenga tiempo para poder charlar contigo.
Luego también tocamos mucho el tema de habilidades blandas laborales, que como sabemos, eh, en tema de la era digital, que es un poco la era que estamos viviendo ahora, es algo que es muy valorado también dentro del mundo laboral, que era un poco lo que revisábamos la clase pasada, ¿sí? Cuando hablamos de habilidades laborales, pues estamos hablando de todo un conjunto de atributos y habilidades personales que nos permiten interactuar eficazmente con otras personas, pero en un entorno profesional, ¿sí? O en un trabajo como de repente nosotros lo podemos llamar, ¿sí? Recordemos también un poquito que cuando hablamos de habilidades laborales, pues lo tenemos dividido en dos temas, ¿sí? El tema de las capacidades, que tiene que ver mucho con comportamiento, con habilidades técnicas o conocimiento y con el tema de nuestra experiencia. Por el otro lado, vienen netamente nuestros atributos personales, que tienen que ver mucho con motivación, con un tema de propósito, con un tema de tipo de pensamiento y con un atributo personal que de alguna manera te pueda hacer único. ¿Sí? Entonces, la suma de ambos, de alguna manera, nos da mucho el tema de qué es lo que yo necesito hacer, que nosotros llamamos el tema de la contabilidad dentro del tema corporativo. Y esto se aterriza en tema de responsabilidades que pues está rotulado por un nombre de puesto de trabajo dentro de un contexto que tiene que ver mucho con el tema de la cultura de la compañía, que era algo que estábamos conversando mucho en la última clase. ¿Sí? ¿Hasta acá les quedó alguna duda puntual con los temas que hemos revisado durante la semana o está todo claro? Si alguien tiene alguna inquietud de los temas que hemos visto para atrás, pues me puede escribir un mensajito, por ahí levanta la mano y por ahí Félix les abre el micrófono como para que puedan hacer la pregunta. ¿No? ¿Está todo claro? Si escriben un mensajito y me dicen, sí, Girasol, está todo claro, pues ya yo me quedo tranquilo. ¿Sí? Ok, listo. Entonces, ¿todo en orden? ¿Sí? Ok, entonces vamos a seguir avanzando. También revisamos mucho el tema de la tendencia, de alguna manera, del mundo laboral dentro de era digital, que tiene que ver mucho con la demanda de adaptabilidad, porque realmente estamos viviendo en un mundo de bastante cambio, no solamente a nivel laboral, sino también a nivel mundo. El tema de colaboración también recordemos que es una habilidad muy importante y muy demandada también. El tema de comunicación, el tema de pensamiento crítico y el tema de empatía, que son habilidades que ya revisamos y desarrollamos también en la clase anterior. Bueno, el tema de hoy para poder continuar la charla tiene que ver mucho con estilos de liderazgo. ¿Por qué se coloca mucho esto dentro de habilidades blandas? Yo no sé si alguno del grupo actualmente está trabajando como responsable de un equipo de trabajo o de alguna manera está pensando o está buscando de repente alguna posición dentro del mercado que implique manejo de personal o que sea responsable de un equipo de trabajo. ¿Alguien? Me pueden colocar en el chat o por ahí levantarme la mano y decirme, no, Girasol, yo actualmente estoy a cargo de un equipo de trabajo. ¿No? Dime, Claudia. Hola, No sé. Girasol. Sí, yo estoy Hola. a cargo de un equipo de trabajo. Ah, perfecto. ¿Alguien más? ¿No? Claudia es la única. ¿Por qué hago mención en esto? Porque el tema de los estilos de liderazgo dentro de la experiencia laboral que uno tiene que ver mucho para mí en dos frentes. Uno es la posición que uno tiene cuando es responsable de un equipo, seas jefe, seas coordinador, seas gerente,
seas encargado, seas responsable. De alguna manera mucho depende el nombre del puesto de acuerdo al tema de la compañía donde tú puedas estar trabajando y las personas que tengas a cargo. Así sea una persona, pero ya tienes alguien que de alguna manera necesitas desarrollar. ¿Sí? Puede ser 1, 2, 5, 10, mucho depende cuánta gente tenemos a cargo. A eso yo le llamo un liderazgo formal dentro de las empresas. Porque, por ejemplo, uno como gerente de recursos humanos tienes un equipo contigo, porque es un poco el rótulo que yo tengo dentro de la compañía, ¿cierto? Pero también existe dentro del mundo un liderazgo informal. Aquella persona que en una compañía no necesariamente tiene un personal a cargo de manera directa, ¿sí? Pero sí es una persona que genera mucha influencia dentro de la compañía. Por ejemplo, dentro de la experiencia corporativa que yo tengo, a eso nosotros le llamamos embajadores de la cultura, por decir así, que son esas personas que si bien no tienen un cargo formal, que tienen personal a cargo, pero tienen un perfil bastante interesante de conectar con la gente y que de alguna manera son bastante influyentes dentro de la compañía, ¿sí? A eso se le llama liderazgo informal, solo para dar contexto. Pero lo que yo voy a hablar el día de hoy tiene que hablar mucho con el tema de liderazgo formal, es decir, esas posiciones que tienen personal a cargo dentro de una compañía. Si nosotros hacemos research acerca un poco de la definición en fin de lo que es liderazgo, pues vamos a encontrar mucha información y muchos autores también. Pero a mí me gusta trabajar mucho este concepto que te lo da Forbes, que te dice que el liderazgo es un conjunto de comportamientos que se utilizan para ayudar a las personas a alinear una dirección colectiva, ¿sí? Ejecutar planes estratégicos y renovar continuamente una organización. En concreto, cuando hablamos de liderazgo, yo hablo mucho de influencia de comportamiento a un grupo, a un equipo de personas que de alguna manera los tienes que llevar hacia una meta común. Dentro del contexto corporativo, dentro del contexto laboral, se habla mucho el tema de que tú ejerces influencia sobre comportamiento para lograr una meta, ¿sí? Sea una meta de venta, sea una meta financiera, sea la estrategia de recursos humanos propiamente dicho, sea de que Girasol yo necesito que se solucionen estos problemas, ¿sí? De alguna manera tú influencias un poco en el equipo de trabajo que tienes, como para lograr solución a un problema o alcanzar una meta que te establecen dentro de la empresa, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y yo trabajo, me gusta mucho en 4 modelos súper sencillos que tiene Gartner, que es de alguna manera una consultora bastante conocida, porque si hacemos research dentro de Google o pueden leer mucho tema de literatura, vamos a encontrar un montón de estilos de liderazgo, ¿sí? Pero de alguna manera yo lo concretizo mucho al tema laboral. Entonces Gartner nos regala 4 modelos que funcionan mucho dentro del mundo corporativo, sobre todo en la era digital que estamos ahora, ¿sí? Entonces, antes de hablarles un poquito de los modelos de Gartner, a mí sí me gustaría escuchar un poco un cuestionamiento, porque yo la vez pasada estaba escuchando un podcast de un CEO que de alguna manera estaba dando buenas prácticas un poco en tema de Human Resources. Y la persona que le hacía la entrevista le preguntaba, ¿un líder nace o se hace? ¿Qué les parece a ustedes? No sé si en el chat me pueden colocar, a ver, para llevar un poco el sondeo de todas las personas que estamos. ¿Se hace o nace? Que es un poco el cuestionamiento que existe mucho dentro del mundo corporativo. Ok, Elizabeth nos dice que un líder es de naturaleza, ok. José nos dice que se hace, Silvia nos dice que nace, ok. ¿Qué opina el resto? ¿Un líder nace o se hace? Es de naturaleza, se hace, nace, uno aprende, uno enseña. ¿Qué es lo que piensa? Nace y también puede hacerse. Ah, interesante respuesta, Claudia. ¿Qué más? ¿Qué dice el resto? ¿No? Bueno, yo comparto un poco la perspectiva que dice Claudia. Para responder a esa pregunta, que era un poco lo que Ciro también comentaba,
decía el tema del liderazgo, para mí es algo que se hace, al menos para la perspectiva que él tenía. ¿Por qué? Porque de alguna forma uno puede nacer con talento de influenciar o de alguna manera de comunicarse muy bien o de conectar con la gente, ¿sí? A ver, Sonia nos dice, el liderazgo no es una aptitud innata ni una característica hereditaria, aunque hay individuos que cuenten con personalidad que pueden influenciar a los demás, en realidad se trata de una habilidad que ha sido adquirida y debe ser entrenada. Las personas no nacen sabiendo ser líderes. Exactamente. El tema del liderazgo tiene muchos componentes, pero el componente patrón, por decir así, es que tú ejerces influencia para que puedan ejecutar algo, ¿sí? Eh, Hay muchas personas que por naturaleza se conectan fácil con la gente y de alguna manera cuando tú conversas con alguien, de alguna manera puedes seguirle un poco la línea o dicho de manera general, de repente a veces tú le puedes creer fácilmente. Pero como bien dice Sonia, si esa habilidad no se entrena, si es algo que yo no lo practico, pues ese talento se queda en el nivel que de alguna manera la naturaleza me ha podido regalar, ¿sí? Ahora, a nivel contexto también se da, sobre todo cuando uno ocupa posiciones de liderazgo. Yo me acuerdo que en la compañía había una persona que nunca había tenido experiencia liderando equipo y siempre fue miembro de equipo y me dijo, mira, yo no sé si puedo liderar un equipo, porque la verdad nunca he sido líder de nada, o sea, siempre he sido muy seguidor de todo. Y mi respuesta era, pero ¿por qué no lo intentas? Porque esta persona era muy buena de alguna manera organizando el trabajo de los demás. Entonces, para ese momento la compañía valoraba mucho eso y le dieron la oportunidad y se trabajó en otras habilidades que de alguna manera desarrolló, que sopesó mucho el tema de organizar actividades de la gente, que fue el tema de comunicación, que fue un tema de empatía, que era algo que ya la persona tenía, pero ayudó mucho, pero para eso le tocó mucho entrenamiento, mucha práctica. Y sobre todo dentro del mundo corporativo te dan la oportunidad de poder desarrollar ese tipo de responsabilidad. Porque el liderazgo en sí no se da si es que tú no tienes una oportunidad para ponerlo en práctica, ¿sí? Entonces, para mí esa pregunta, si nace o se hace, para mí depende. Puedes nacer con eso, pero si no desarrollas el talento, no ayuda mucho. ¿Te puedes hacer el líder o desarrollar la capacidad? Sí, porque el liderazgo en sí tiene un montón de características. Y las compañías también tienen un montón de culturas organizacionales, que tienen un estilo de liderazgo establecido, que uno se adapta si es que tiene otras habilidades desarrolladas, ¿sí? Eso para darles solo contexto. Bueno, ahora veamos lo que nos dice Garner. Garner nos habla de 4 modelos súper sencillos. Él habla de un liderazgo tipo que le dice de teacher manager, que tiene que ver mucho con un estilo mucho de enseñanza, ¿sí? Que ojo, los 4 modelos se adecúan mucho de acuerdo a la cultura que tiene la empresa, de acuerdo al contexto, de acuerdo a las personas que de alguna manera uno también está liderando. Entonces, Garner nos habla de este modelo cuando de alguna manera los líderes proveen mucho consejo, mucha orientación, te dan mucho feedback como para que tú puedas desarrollar las fortalezas que tienes dentro de la organización. Es un estilo de liderazgo que se focaliza mucho en las fortalezas que tú tienes. Y si no las tienes, yo te enseño como para que las puedas desarrollar. Netamente es un estilo de enseñanza y valora mucho lo que es la experiencia y lo que es el expertise. ¿Sí? Quiere decir que valora mucho toda la trayectoria que puedas tener y también mucho el conocimiento que puedas tener sobre un tema. Entonces, Gartner nos habla mucho de este estilo de liderazgo. ¿En qué tipo de empresas funcionan esto o en qué tipo de proyectos? Ustedes dirán, Girasol, ¿esto para dónde se acopla? Por ejemplo, para el tema de instituciones educativas, ayuda mucho, porque recordemos que al final el valor agregado que tiene una institución educativa es el modelo de enseñanza que tiene. Entonces, si es el modelo de enseñanza que tiene, normalmente la tendencia, estilo de liderazgo ahí tiene que ver mucho con el tema de enseñanza, ¿sí? En una compañía que de repente se valora mucho el tema de alguna forma de enseñar, de que es crucial de que de repente uno que sabe mucho algo necesita decantarlo dentro del equipo que pueda tener, se valora mucho eso, también funciona mucho este modelo. Pero ojo, mucho depende de las compañías, ¿sí? Otro modelo que nos habla Gartner, que a mí me parece muy interesante, es The Always On, que básicamente es
todo tiene que estar moviéndose. Yo necesito que todo sí o sí esté en movimiento. Es un estilo de liderazgo que provee mucho feedback y coaching para el desarrollo de los empleados. Es un estilo que normalmente te está diciendo, oye, Girasol, lo hiciste muy bien, pero yo sé que lo puedes hacer mejor. Mira, te estoy asignando un nuevo proyecto porque ya estamos cortos de tiempo. Ya no son 3 meses, ahora son 2 meses. Pero te está yendo bien y lo vas a hacer bien. ¿Sí? Es un tipo de acompañamiento durante el proceso bastante fuerte. Son aquellos que te piden mucho el tema de la milla extra. Son aquellos que te dicen, oye, sí se puede, Girasol, pero mira, yo necesito que estires un poquito tu tiempo. O que en verdad te esfuerces mucho, lo que va a implicar que de repente rompas un poco los horarios que tienes porque el proyecto lo amerita en este momento. ¿Sí? Y también te garantiza mucho el desarrollo integral del empleado. Es un estilo que te mira mucho inicio, te mira mucho fin, pero se focaliza mucho en el proceso. Es decir, las actividades que tú estás desarrollando en el momento. ¿Sí? Se focaliza mucho eso. ¿Para qué estructura funciona esto? Sobre todo para proyectos que tienen inicio y fin, es un estilo que ayuda mucho, porque necesita hacer un seguimiento sí o sí de una estructura o de un cronograma que se tiene que dar. ¿Sí? Eso también es un modelo que de alguna manera funciona. Gartner también nos habla de otro modelo, que es el tema del cheerleader, que tiene que ver mucho con este estilo bastante animoso. Es el estilo de liderazgo de repente de los jefes que uno tiene bien y te regala una sonrisa o te da la palmadita y te dice, oye chicos, si podemos hacerlo, sabemos que sí tenemos, digamos, las fortalezas de hacerlo. Es alguien que tú ves y automáticamente te conecta energía y te va a estar constantemente animando. No es alguien que se va a focalizar mucho en el error que tienes, sino se focaliza más, digamos, en los logros que tú consigues. Y valora mucho es el que te reconoce, el que siempre te va a aplaudir, etcétera, con el que siempre de alguna manera te vas a sentir animado de alguna forma, ¿sí? Entonces es un estilo que empodera mucho en el tema a través de su gestión. Acá sí trabajan mucho el tema de macromanagement, que es un poco lo que nosotros decimos dentro del mundo corporativo, que tiene que ver mucho con empoderar al empleado como para que pueda ser autónomo, para poder tomar decisiones y ejecutar las actividades que de alguna manera es responsable. Es un estilo que brinda mucho feedback positivo. Es un estilo que constantemente te va a decir, oye, lo estás haciendo muy bien, sigue así, perfecto. Y el tema de la crítica lo deja de lado. No, no es un estilo de liderazgo que va a ser muy frontal o de alguna manera cuando cometes algún tipo de falla o error en la compañía, no es alguien que te va a confrontar directo, sino es alguien que te va a ir desde el lado positivo y va a tratar un poco de averiguar la causa de por qué de alguna manera cometiste la falla o el error. ¿Sí? No es un estilo que se obsesione con detalle, sobre todo cuando brinda feedback y coaching, como de alguna manera es un estilo bastante positivo, no se centra mucho dentro de las fallas, focaliza mucho más los logros que tú has podido tener como empleado. ¿En qué tipo de proyectos, en qué tipo de cultura funciona mucho esto? Sobre todo cuando tú vas a desarrollar un proyecto nuevo, ayuda mucho, porque cuando uno está trabajando procesos de cambio, proyectos de cambio, los niveles de frustración de la gente son bastante elevados, porque automática vienen a ti y te dicen, ya las cosas no las vas a tener que hacer así, Girasol, toca hacerlas de esta forma. Entonces, en ese proceso de cambio existe mucha frustración, mucho estrés, o de repente mucho, a veces, desentendimiento porque las cosas no se están entendiendo. Entonces, ese estilo de liderazgo en ese momento ayuda mucho porque te da mucha perspectiva, te da mucha energía, te da mucho positivismo, como para que de alguna manera te puedas adaptar al cambio que está pasando dentro de la compañía. ¿Sí? Otro estilo que también es importante es el tema del conector, que de alguna manera es un estilo que se busca mucho ahora por el tema de la era digital. ¿Sí? Básicamente es un estilo que conecta con todas las personas, que crea un equipo de ambiente de trabajo bastante positivo, pero con un feedback bastante focalizado. Es el estilo de liderazgo que sabe que tiene un equipo de trabajo, pero sabe que personas de alguna manera no están aportando al equipo y son con los que trabaja. Es alguien que va a identificar dónde está el foco que de alguna manera genera cierto desbalance dentro del equipo. Es alguien que valora mucho las relaciones de calidad o relaciones de positivo. Es un estilo que trabaja mucho el tema de trabajo en equipo, el tema de relacionamiento positivo. Una de las habilidades que destaca mucho este estilo es el tema de inteligencia emocional, por ejemplo.
porque es un estilo que conecta rápidamente con los empleados. ¿Sí? Es un estilo que es bien complicado que uno pueda decir, oye, no me llevo muy bien con mi jefe. Es súper raro. Es un estilo complejo de desarrollar, sí, pero que de alguna manera dentro del mundo laboral pues ahora se está haciendo mucho más común. Es un estilo que calza mucho, sobre todo después del tema de pospandemia, con una era digital que es bastante volátil en tema de cambio también. Ayuda mucho. Entonces Gartner nos da estos 4 modelos que, ojo, son modelos sencillos, prácticos, pero que se adecúan mucho de acuerdo al contexto que pueda estar viviendo la compañía. A veces en procesos de cambio puede ayudar un gerente que conecta fácilmente con la gente. A veces en proyectos de repente de que la compañía no está yendo bien a nivel resultado, necesitas un estilo animador, como puede ser el tema de Team Leader, que es un poco lo que dice Gartner, ¿sí? O no, a veces necesitas que de repente la compañía está pasando por un proceso de adaptación donde la gente tiene que aprender un montón, entonces necesitas un estilo más de enseñanza, de que las cosas se hacen de esta forma, ¿sí? O de repente necesitas algún tema de un cambio un poco más acelerado, por decir así. La idea es que elijas un poco el estilo que mejor se acomode contigo. No es un estilo propio de una situación. Normalmente los líderes, o al menos con la experiencia que yo tengo, no es que identifiques exactamente con uno. Tiene que ver mucho el contexto. Tienes que aprender muchos estilos de liderazgo y adaptarlos a un contexto. Pero ojo, como esencia siempre te vas a identificar con un estilo particular, por decir así. ¿Qué es lo que de alguna manera te garantiza o es algo que te define, por decir así? Pero eso no implica que dejes de utilizar los otros estilos de liderazgo. Entonces, un challenge que uno tiene cuando es líder o cuando ocupa posiciones que implique que de alguna manera ejecutes labores de liderazgo, es que uno defina su estilo propio y dos, que de alguna manera utilices otros estilos que se van acomodando de acuerdo a los contextos. Lo que sí es algo patrón dentro de cualquier estilo de liderazgo es el tema de que todos tienen que ver con un resultado. Todos tienen que ver con un relacionamiento positivo, por decir así. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Qué otro tema vemos dentro de los líderes? Yo estaba leyendo un artículo de McKinsey, que de alguna manera también es una consultora que trabaja mucho comportamiento, y ellos destacaban algunas habilidades de liderazgo que son muy valoradas ahora dentro del mercado laboral. Uno tiene que ver mucho con el tema de la inteligencia emocional, que es algo que nosotros lo hemos visto, ¿sí? Porque ahorita uno como líder tiene que tener la suficiente capacidad de comprender y gestionar sus propias emociones y también las emociones del resto. Ese es un desafío y es una habilidad bastante valorada también como líder. Otro tema es el tema de la adaptabilidad, que es algo que también lo revisamos. Uno como líder necesita adaptarse rápidamente a cualquier contexto. Como van cambiando el tema de los business, si tú no te adaptas, como decía un CEO, como un tema de un camaleón, de alguna manera vas a estar en problemas o tu estilo de liderazgo de alguna manera va a quedar obsoleto, ¿sí? Otro es el tema de la mentalidad de crecimiento. Las compañías crecen, van desarrollando, quieren ganar más. Entonces, de alguna forma, ese mismo mindset, un líder tiene y tiene que de alguna manera transmitir eso a sus colaboradores o a sus empleados, ¿sí? Porque con eso, de alguna manera, el éxito de la compañía garantiza también el éxito de los colaboradores. Hay algo que, por ejemplo, mi jefe me decía siempre, Girasol, si en verdad te consideras un buen líder, mira un poco detrás tuyo cuánta gente es desarrollada, cuánta gente realmente sacó su talento gracias a ti y cuánta gente ha logrado de alguna manera desarrollar el potencial que tú querías. Como líder, de alguna manera, uno tiene una responsabilidad bastante grande con la gente que desarrolla o la gente que de alguna manera influencia dentro de la compañía. Sí, eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Otro tema, bueno, antes de entrar un poco a ciertos ejemplos de liderazgo, yo no sé si acá tienen alguna duda, alguna inquietud, algo puntual, algo que quisieran aclarar, ¿no?
Ok, entonces seguimos. Acá hay unos ejemplos de liderazgo que de alguna manera yo traje de compañías que de repente son global, pero nosotros conocemos mucho, somos bastante consumidores también, por decir así, ¿sí? Por ejemplo, Tim Cook es el CEO de Apple, ¿sí? Él valora mucho el tema de habilidades técnicas dentro del tema de la industria, pero no deja de lado un poco habilidades humanas, como también lo menciona, ¿sí? Por ejemplo, el CEO de Microsoft también te menciona eso, que los estilos de liderazgo también van asociados mucho al tema de transformación, sobre todo en la era digital que estamos, ¿sí? Por ejemplo, Susan, que es la CEO de YouTube, de alguna manera, ella habla mucho del soporte que se tiene al tema de liderazgo, pero como es una compañía tech, hablan mucho de un soporte online. Ellos han trabajado unas plataformas espectaculares para medir el tema de performance, motivación, experiencia de empleado. Todo lo tienen de alguna manera con una tecnología que es bastante interesante, ¿sí? Pero también es un challenge a la vez, porque si bien estamos en una era digital y estoy desarrollando todo mi desarrollo digitalmente, no dejo de lado tampoco el lado humano, que es algo importante que también hay que rescatar, ¿sí? El liderazgo dentro de la era digital, que de alguna manera es algo que se maneja mucho, es un poco cómo somos como líderes y hasta dónde apuntamos ser, ¿sí? Acá básicamente lo que se menciona es en qué me focalizo. Si tú eres, por ejemplo, la realidad que nosotros tenemos ahora son que muchos líderes de alguna forma se focalizan mucho en el desarrollo de recursos, en el tema de resultado, en el tema de tener contentos a los stakeholders, de perseverar, de alguna manera de mantener a los clientes que tenemos y extender los clientes que tenemos, ¿sí? Es decir, mucho presente. A lo que se apunta dentro de la era digital es que se buscan líderes visionarios, líderes que de alguna manera miren todo de manera holística. Lo que yo estoy haciendo está teniendo impacto en la compañía, está teniendo impacto en el mundo. Que se mire mucho a nivel de posibilidades, no algo que está concretizado, ¿sí? Ahora, un líder, ¿cómo crea valor? En el presente, lo que habla este estudio es que habla mucho del valor del líder que planea, aquel que de alguna manera piensa que la ventaja competitiva que de alguna manera está desarrollando dentro de los empleados es a través de la planificación y a través de una proyección establecida. Pero lo que nos lleva a la era digital es a no pensar así. Ya no puedes planificar, ahora tienes que ser de alguna manera como un arquitecto. La planificación ya no solamente es con tu perspectiva, tienes que trabajar mucha co-creación, tienes que hacer participar a tu equipo, tienes que hacer de que todo el proyecto, todo lo que tú desees hacer dentro de la empresa, la gente sea parte de eso. Un arquitecto te diseña el modelo, pero no deja de lado el tema de la construcción de lo que está diseñando, ¿sí? Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. ¿Qué más? Ahora, ¿cómo nos organizamos? Actualmente, por ejemplo, somos como que directores. Yo soy el que manda, yo soy el que establece y la gente de alguna manera tiene que seguir lo que yo digo. Pero en la era digital, ese estilo de liderazgo de alguna manera ya está evolucionando a un efecto mucho más catalizador. Ya no es el que dirige, sino de alguna forma es el que colabora. Es el que decide cómo el equipo se tiene que armar. ¿Cómo logro de que realmente ellos colaboren y saquen el mejor potencial que tienen? Que nosotros llamamos el tema del partnership, de que yo sea un socio estratégico de mi equipo, ya no sea el director. ¿Sí? Otro es un estilo de liderazgo que de alguna forma también está muy focalizado al tema del control, a qué tan certero de alguna manera está haciendo mi equipo, que tengo que controlar a qué hora llega, a qué hora se van, las fechas, etcétera. Pero lo que se está pidiendo ahora es evolucionar más a un tema de un tipo líder coach, alguien que te tiene que acompañar, alguien que tiene que desarrollar junto contigo, alguien que tú tienes que ver al costado y decir, oye, realmente el jefe que tengo, el líder que tengo al costado, es una persona que desarrolló mucho. Él está en 2.0, yo estoy en 1.0, pero quiero llegar a ser 2.0.
tiene que ser bastante inspiracional, ¿sí? Otro tema también es que normalmente los líderes se buscan como mostrarse como que muy profesionales, porque son los que de alguna manera tienen mucha experiencia, tienen mucha formación, tienen el tema de mucha expectativa bastante resuelta, ¿sí? Pero lo que se está migrando ahora es de alguna forma a que el líder sea visto un poco más humano, sobre todo el mensaje que nos dejó post-pandemia. ¿Sí? O sea, ya los líderes ahora se están cuestionando y dicen, oye, no, yo necesito que mi equipo también vea de que yo no soy una persona perfecta, que también soy un ser humano al igual que ellos y que también tengo problemas, también tengo dudas. Tengo una responsabilidad diferente sí con el equipo, pero no dejo de ser humano. Entonces, de alguna manera, mostrar ese lado humano dentro de los liderazgos es un poco la tendencia que nos está exigiendo mucho la era digital. Entonces, son modelos o estilos de liderazgo que de alguna manera uno necesita aprender o uno necesita saber si es que está buscando ocupar posiciones de liderazgo o si de alguna manera está proyectando escalar dentro de un puesto y decir, mira, yo sí quiero tener un equipo conmigo, ¿sí? Pero ojo, que eso no necesariamente aplica solamente a puestos que tienen un liderazgo formal, sino también a estilos de liderazgo que nosotros llamamos informales. Porque de alguna forma, si yo soy analista y quiero subir a ser analista senior, también tengo que ejercer cierta influencia, también tengo que mostrar el resultado que yo estoy haciendo, ¿sí? Eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Hay un estudio también que se hizo una entrevista reciente, casi como a 50 CEOs de compañías o líderes. Se les juntó a todos y se les dijo, empiecen a hablar un poco de lo que ustedes consideren, ¿sí? Entonces los líderes empezaron a hablar y lo que saltaba más es que la mayoría hablaba de despidos recientes que estaban ejerciendo dentro de la compañía, que había mucha presión, sobre todo cómo se maneja la gente que está quedando, ¿sí? O había líderes que estaban muy preocupados por el tema de los clientes. Decían, oye, los clientes de la empresa se están yendo y no sé cómo retenerlos. Es un tema que es bastante álgido dentro del mundo de los negocios. Otros se quejaban un poco del tema de la productividad dentro de la cultura de trabajo, sobre todo el tema de los trabajos híbridos. Este tema de que uno ya no va presencialmente al trabajo, sino necesita estar remotamente trabajando. Eso también ha traído muchos desafíos y mucho problema dentro de estilos de liderazgo, porque hay mucha gente que está acostumbrada como que a conectar con la gente físicamente, pero utilizando este medio es bastante desafiante. Que de alguna manera la gente se escuche, se conecte, realmente te está entendiendo, no te está entendiendo. Y también es un desafío que como líder te tocó adaptarte, quieras o no quieras. ¿Sí? Pero de alguna forma el estudio lo que demuestra es que todas las conversaciones que tenían los CEOs o las principales quejas o dolores que de alguna manera ellos experimentaban tenían que ver con procesos de cambio de comportamiento. El patrón era, no logramos que la gente cambie su comportamiento hacia eso que yo necesito que haga para alcanzar los objetivos. Eso es lo complejo. O sea, como líderes de repente es sencillo establecer un plan, conoces muy bien el tema de los negocios, conoces muy bien, por ejemplo, en el caso mío, el tema de recursos humanos, pero el challenge que tienes como líder es que yo realmente ejerza una influencia sobre tu comportamiento para lograr los resultados que tiene la empresa. Porque al final la decisión también es tuya. La tendencia de ahora tiene que ver mucho con cuestionamiento y con mucha exigencia para el tema de los líderes, porque ahora los colaboradores de alguna manera tienen mucha más perspectiva. Recordemos que estamos en una era digital, donde de alguna manera yo tengo acceso a la información de una manera súper rápida. Eso también genera mucho desafío dentro de los estilos de liderazgo que de repente uno maneja, ¿sí? En conclusión, básicamente cuando hablamos de liderazgo es el tipo de influencia que tú ejerces para un cambio de comportamiento. En la actualidad, de alguna manera,
los líderes están dejando de lado mucho el tema de estrategia. Ojo, no significa que lo estén dejando de hacer, no, sino que están valorando mucho más el tema de gestionar todo el tema humano, que de alguna manera se dejó de lado, ¿sí? Y es algo que de repente nosotros lo podemos evaluar dentro de nuestras compañías o con los jefes. Por ejemplo, yo tenía en algún momento en una compañía que venía alguien y me decía, Girasol, yo le hago caso a mi jefa realmente porque yo necesito el trabajo. Porque si en verdad no lo necesitara, créeme que yo me iría de la compañía, porque no lo aguanto. No puedo trabajar con alguien que es demasiado cerrado y es alguien que no entiende los problemas que uno tiene. O sea, no le puedo pedir permiso porque nunca me lo va a dar, porque su pensamiento es trabajo. Acá uno viene a trabajar. Los problemas uno los deja fuera de la puerta para afuera. Y eso no es así. O tienes jefes que de repente simplemente la única charla que tienen contigo es trabajo. Oye, ¿cómo va el proyecto? ¿Cómo va la tarea uno? ¿Cómo va la tarea 2? Etcétera. Y no se toman el tiempo de preguntarte, oye, ¿cómo estás? ¿O cómo está tu familia? ¿O cómo te sientes hoy? ¿Existen esos estilos de liderazgo? Sí. Pero la tendencia de ahora lo que está buscando es que esos estilos van a dejar de ser, van a pasar un poco a ser obsoletos. Y de alguna manera la era digital está llevando mucho a eso. Entonces, si estamos pensando ocupar posiciones de liderazgo, o ahorita estamos postulando de alguna forma de repente a ocupar posiciones que implique manejar gente, el tema de manejo de personal o tener un cargo con un equipo que de repente el trabajo está, si bien uno tiene un desarrollo a nivel compensatorio, llamemos así, uno también tiene que ver el otro desarrollo, que es un tema mucho más humano. Así como tú te desarrollas, tienes que desarrollar un equipo. Y los equipos de liderazgo, cuando un equipo, perdón, ocupa roles de liderazgo, es bastante desafiante, porque tienes que soportar los resultados de tu equipo. El equipo viene contigo para un soporte y tú eres el que tiene que responder. Tú eres el que de alguna manera, si algo no está funcionando, tú tienes que resolver. Esa es tu responsabilidad, o sea, no es dejarlo de lado y decir, bueno, que se arreglen como quieran. No, no puedes hacer eso. Como líder, de alguna manera, gestionas personas para orientarlos a un resultado, pero no puedes dejar de lado el lado humano que también ellos tienen, que tú también lo tienes. Entonces, en este mundo de los negocios, que el tema de la era digital ha venido para quedarse y bastante rato, pues está haciendo todo un tema de desafío de este lado. Ojo, que siempre el contexto está, como un jefe me decía, Girasol, cuando uno habla del lado humano, no se refiere a que tú tienes que desvirtuar la estrategia competitiva de la empresa. Recordemos que cuando uno va a trabajar en una empresa, el contexto es eso. Trabajo en una empresa, tengo un puesto, tengo responsabilidades, tengo habilidades, tengo exigencias que hacer, tengo exigencias que yo también tengo que cumplir. Tengo ciertos temas que la compañía necesita emprender, sí, pero de alguna manera todo tiene un límite también. Ojo, eso es muy importante también tenerlo en cuenta como líder. ¿Sí? Ok, chicos, hasta acá alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quieran saber de temas de liderazgo dentro de las compañías. ¿Les ha quedado claro? ¿No les ha quedado claro? ¿No? ¿Todo está claro? Mensajito, algo, nada. Pues viernes y de alguna manera como que ya están con ganas de terminar clases. ¿No? Ok. Bueno, voy a dar por entendido de que de alguna manera están captando el tema de la clase. Dime, Nancy. Ah, Nancy, levantaste la mano. No sé si para hacer la pregunta o...
O No, por más ahí bien que te... para felicitarla. Está Ah, entendido lo que usted explicó. muchísimas gracias, Y Nancy. efectivamente debe haber un lado humano. Yo fui directora de colegio y tiene que haber esa parte para que las personas tengan confianza, ¿no? En tu liderazgo y puedan hacer también lo que se solicita para la institución o para la empresa en todo Exactamente. caso. Ujú. Sí, Muchas gracias. José, tú me haces la pregunta, ¿el sí. liderazgo debe compatibilizar con la cultura organizacional? Sí, de todas maneras. El estilo de liderazgo de una compañía hace la cultura organizacional. Es decir, si la cultura está enfocado mucho en tema de resultado, el estilo de liderazgo tiene que estar orientado a eso. Si tú eres un líder que no estás focalizado mucho en tema de resultado, pues de alguna forma el propio sistema te va a sacar de eso. Como por ejemplo, yo escuchaba un poco a la CEO de Philips de tema de recursos humanos, que es la vicepresidenta del tema de la minera, y ella ingresó a trabajar como vicepresidenta de recursos humanos. Venía básicamente de experiencia no minera, ¿sí? Entonces ella dijo, cuando se hizo todo el tema de la transformación, hay estilos de liderazgo que no comparten mucho la cultura de la empresa. Y el propio grupo se da cuenta de eso. Y el propio grupo de alguna manera te va a lanzar el mensaje y te va a decir, oye José, creo que el estilo de liderazgo que tienes no calza con la compañía. Entonces ahí tienes dos alternativas, o te adaptas o de alguna manera el propio sistema también te saca de la compañía, por decir así. ¿Sí? Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Bueno, los 25 minutos restantes que nos queda de la clase le voy a dedicar a los temas que me pidieron el día de ayer, si no me equivoco, o antes de ayer. Un poco confundida con el tema de las fechas. Complementando un poco el tema de los estilos de liderazgo, hay algo importante también que me preguntaron, me dijeron, Girasol, si bien ya hablamos de habilidades blandas, del tema de inteligencia emocional, del tema del flow, del tema de fortalezas, habilidades dentro de la compañía que uno trabaja o quiere trabajar, ahora estás hablando de estilo de liderazgo en caso yo quiero ocupar una posición que de repente tenga manejo de equipos, pero hay mucho trabajo interno que uno tiene que hacer, entonces cómo es que uno puede descubrir su propio FODA, que es un poco lo que ustedes empezaron a hablar. Que de repente el FODA es una metodología un poco más de marketing, ¿sí? Que se utiliza mucho para el tema del tema de business, pero no es algo que de alguna manera puede dejar de ser importante para el tema que uno decide como profesional, ¿sí? Entonces, en toda la experiencia que yo vengo trabajando, de cuando uno empieza a trabajar en una compañía o desarrolla el talento que tiene en una empresa, etcétera, y de alguna manera te dicen, Girasol, ¿cuál es el potencial de esta persona? Y cuando lo descubre, empieza a tener ciertos temas internos que de alguna manera pueden socavar esa fortaleza que tienen, pues yo les trabajo mucho este tema, que para mí tiene que ver el FODA, ¿sí? Cuando hablamos de FODA, como ustedes saben, pues la F tiene que ver de fortalezas, la O te habla de oportunidades, la D son de debilidades y la A tiene que ver en tema de amenaza. ¿Sí? Pero acá es pensando cómo nosotros dentro de un puesto laboral, o dentro de que yo, Girasol, voy a ser asistente administrativo, o yo voy a hacer la atención del ciudadano, que era un poco lo que me comentaban ayer, o yo soy la jefa de calidad, o yo soy la encargada de recursos humanos, o yo soy la directora del centro educativo, ¿sí? Todo parte de un contexto, es decir, de un nombre, porque el FODA se trabaja mucho en base a eso, en base al puesto que tú estás ocupando, o en base a la meta que tú quieres lograr, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de fortalezas, lo que funciona mucho y se los concretizo porque ustedes pueden buscar en Google un montón de información de repente y les va a arrojar un montón de técnicas y todo lo demás. Pero para mí lo concreto cuando yo hablo de fortalezas era lo que estábamos hablando. Tienes que descubrir en qué realmente eres bueno, qué te hace excelente, qué te energiza y qué te motiva. El tema del descubrimiento es transaccional.
O puede ser que lo descubras cuando eres pequeña, puede ser que lo descubras cuando estás en el colegio o en la universidad o en el instituto o de adulto, etc. ¿Eso pasa? Sí. ¿Tenemos ejemplos reales? Claro que sí. Por ejemplo, el fundador de Kentucky, como ustedes saben, el coronel, puso el tema del business cuando él prácticamente tenía 60 años. Estaba solo con su salario de jubilación, desempleado, y no tenía la menor idea qué hacer. Y por el tema de la sensación que tuvo, se puso a cocinar pollo con una receta que le había enseñado la abuela. Y de pronto empezó a venderlo a la gente que conocía. Y la gente que conocía decía, oye, el pollo que haces es bien rico. Y empezó un poquito a extenderse todo eso. Y al final se convirtió en un producto que hasta de repente nosotros consumimos. ¿Sí? Pero ¿cuál es la clave? Que de alguna manera él descubrió en algo que realmente fue bueno. Ahora ustedes dirán, Girasol, es fácil decir, que uno tiene que descubrir en lo que realmente es bueno, pero eso no es sencillo. Claro que no. Es un trabajo de ensayo y error. ¿Quién lo tiene que hacer? Lo tienes que hacer tú. Como eran un poco las preguntas que dejé en alguna clase, que te tienes que tomar el tiempo de escribir y decir en qué realmente soy bueno, o en qué áreas me felicitaron en algún momento, o cuándo es que gané, etcétera. Ese análisis te lo tienes que hacer. Si no descubres realmente esa fortaleza que tienes, todo lo demás no funciona. Entonces, esa es la primera tarea. En el tema del mundo laboral es exactamente lo mismo. Cuando uno tiene un puesto, tiene que saber en qué es bueno. Sí o sí, Girasol, el jefe de calidad, por ejemplo, es muy bueno en tema de atención a detalle y se conoce muy bien las normas de producto. Por eso es jefe de calidad. Perfecto. ¿Sí? Otro tema es el tema de las oportunidades. En el tema del mundo laboral, yo lo veo más como desafíos. ¿Cómo uno logra identificar eso? Sí, sí. Cuando alguien te pide una tarea o un proyecto del cual de repente tú no estás acostumbrado a hacerlo, ese es un desafío, porque te estoy pidiendo algo que regularmente no estás acostumbrado a hacer, o que de repente te puede poner inseguro y decir, oye, pero ¿yo por qué lo tengo que hacer? No siempre es así. A veces las tareas llegan porque de alguna forma te están midiendo el nivel de compromiso que tienes, o es un desafío, o es una oportunidad. ¿Sí? Eso también uno lo tiene que ver a nivel personal. ¿Qué oportunidades tengo yo? En el tema de las debilidades, de alguna forma es algo que yo lo veo más como distractores. Es algo que tienes que identificar qué es lo que te opaca las fortalezas que tienes. Por ejemplo, yo soy alguien que le gusta hacer mucha investigación. Y el distractor más grande que tengo es un poco información de entretenimiento que me corta mucho el tema de investigación. Porque cuando uno lee mucho, de alguna manera ve mucho el tema del Google o utiliza mucho el tema del celular, de alguna manera siempre te salta algo de lo cual de repente tú eres fanática. Por ejemplo, yo soy muy fanática de un grupo musical y de pronto puedo estar en un estado flow y automáticamente el distractor aparece. De mí depende si lo controlo o no para seguir haciendo o seguir desarrollando la fortaleza que tengo. Por eso es que yo le llamo distractor. Muchas veces nosotros caemos mucho porque dentro de la era digital, los distractores que nosotros tenemos nos regalan dopamina. Y el distractor más grande que tenemos y con lo que de repente uno lucha mucho es el tema de las redes sociales. Es el distractor más grande. Si ustedes contabilizan cuántas horas pasan moviendo el dedo en el tema de los videos, etcétera, se van a dar cuenta de eso. O puede ser otro tipo de distractor, no sé, tener una conversación de repente con personas que no nos suman, ¿sí? O de repente estar entretenido en algo que realmente no está siendo muy productivo. ¿Sí? Entonces, ese tipo de distractor es algo que tú lo tienes que controlar si realmente quieres controlar un tema de juego. Ojo que acá no siempre es el que tiene fortalezas, no va a tener oportunidades y no va a tener debilidades, no es así. Al final todo es un ciclo, chicos. O sea, al final, si tengo una fortaleza, tengo una habilidad y es algo que uno tiene que aceptar.
Y si tengo eso, también tengo oportunidades que yo agarro y oportunidades que dejo ir. También es parte de nuestra realidad. Lo otro es el tema de las amenazas. Las amenazas dentro del mundo laboral, yo lo identifico con un tema de competencia. Puede venir alguien que hace tu trabajo mucho mejor que tú, o alguien que de alguna manera está desarrollando el proyecto que tú tienes mucho más rápido que tú. ¿Eso es parte de? Claro que sí. ¿Va a suceder? Va a suceder. ¿Tienes que lidiar con eso? Sí, tienes que lidiar con eso. Ahora tú me dirás, Girasol, pero ¿cómo hace uno eso? Uno se estresa más pensando que de repente el que va a venir le va a quitar el trabajo, ¿no? Ahí vuelve nuevamente al círculo. Si realmente estás explotando en lo bueno que eres, no vas a de alguna manera sentirte inseguro por la otra persona, sino al contrario, lo vas a sumar para que tú sigas evolucionando. Es un poco la disyuntiva de repente de la inteligencia artificial, porque la vez pasada hablaba con gente del trabajo y me decían, Girasol, creo que a la larga el trabajo que hago lo va a venir a hacer un robot. Y yo le digo, puede que sí. Es que tus tareas no agregan valor, efectivamente, lo programa un robot y lo va a hacer. Pero hay algo que el robot nunca va a hacer. Es ese valor agregado que tú le das. Ese toque que tú le puedes dar al tema del proyecto. Eso no lo va a poder hacer un robot. Porque eso es algo tuyo, es algo que realmente eres bueno. Entonces toca pensar mucho en eso. Entonces el tema del FODA, cuando uno trabaja mucho esto, sobre todo cuando de repente ustedes me preguntaban, Girasol, cuando yo estoy buscando trabajo, ¿este tipo de herramienta ayuda? Sí, porque es algo que tú tienes que tener claro. Yo pongo meta arriba porque de alguna manera es, Girasol, estoy apuntando a obtener trabajo como recepcionista. Ok. Entonces tienes que tener claro realmente en qué eres bueno. ¿Qué oportunidades de alguna manera te está dando el mundo laboral? ¿Qué distractores están opacando las fortalezas que tienes? Y finalmente, ¿qué tanta competencia tienes en el mundo laboral? Que de alguna manera dices, ah, no, mi competencia de alguna manera está aprendiendo esto, pues toca que también lo haga. Porque recordemos que en el mundo laboral no estamos solos. Hay competencia de por medio. Hay gente que de alguna manera hace las cosas mejor que tú o a veces no. Y eso es una realidad que tú lo tienes que ver, pero no como algo opresor, sino como algo desafiante. Lo tienes que ver como una oportunidad. ¿Sí? Hasta acá, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algo que de repente no quedó muy claro o algo que les gustaría aclarar? No sé. Dime, Sergio. El FODA sirve como para darnos cuenta de que somos capaces de lograr, por ejemplo, emprender un negocio o tener una habilidad. Uh-huh. Sergio, no te alcancé a escuchar, pero creo que me hablaste un poco sobre algo de emprender un negocio. Le decía, el FODA sirve como para descubrir cuáles son nuestras capacidades, para descubrir para lo que somos buenos, por ejemplo, para Mm. emprender un negocio, Ah, algo. si hablamos de emprendimientos, básicamente esto también funciona. La clave de los emprendedores, por decir así, y es algo muy común. Por ejemplo, cuando yo entrevisté a una persona que tiene su emprendimiento, que es una persona que trabaja mucho en tema de fondos, que le ha ido muy bien con el tema de la exportación del arándano. Básicamente tienen un patrón en común. Mira, yo descubrí qué es lo que más me gusta mucho el tema del campo. Dos, toca hacerlo. Cuando uno hace un emprendimiento, Girasol, simplemente lo hace y ya está, y no piensa mucho. Tú ves la oportunidad y la atrapas. Sacas la mejor fortaleza que tienes y opacas sus distractores. Normalmente los distractores para un emprendedor es no hay dinero, no, el negocio no va a funcionar, hay mucha competencia, focalizas mucho el tema de amenaza. Entonces al final no haces nada.
Pero con los emprendimientos también uno tiene que lidiar con el tema de resultados y ahí tiene que ver mucho el tema de inteligencia emocional. Porque si te lees un poco la historia de los éxitos, de alguna manera que uno tiene dentro de la compañía, los más conocidos, no sé, Mark Zuckerberg, por ejemplo, que es el creador de Facebook, Facebook no fue su primer negocio, o no fue su primera creación. Él creó muchas cosas atrás y no le fue muy bien, pero aún así seguía. Entonces, cuando uno hace emprendimientos, esto ayuda mucho. Si sabes realmente en qué eres bueno, controlas los distractores, miras la oportunidad y dejas de lado un poco el tema de la amenaza, de alguna manera avanzas. ¿Sí? Ok, ¿alguna otra pregunta más, profesora, sobre la próxima? La procrastinación, Jorge, tiene que ver mucho con el tema de distractor, porque si nosotros hacemos evaluaciones y es algo que de repente uno lee mucho y de repente también lo puede venir como experiencia propia, es que puede haber que un día uno se levante muy focalizado, muy animado y decir, a ver, el día de hoy voy a hacer A, B, C, D porque en verdad estoy animado y quiero hacer eso, ¿sí? Pero de pronto viene el poco el tema del distractor, que puede ser el celular, con un tema del TikTok, o con el tema del Instagram, o el tema del Facebook, o la historia de repente que le estoy siguiendo a alguien, y eso automáticamente me corta. Y uno empieza a ¿qué? A procrastinar. Para mí la causa de la procrastinación tiene que ver con un tema de que de repente lo que quieres hacer, realmente no lo quieres hacer. Porque si realmente es algo que deseas, que te va a sumar, que te va a motivar, que te va a energizar, que te va a hacer crecer, ¿por qué no lo harías? ¿Sí? Pero el tema de procrastinación tiene que ver mucho con inteligencia emocional y mucho con el tema de los distractores. El FODA también sirve para descubrir qué carrera profesional. Ah, claro, definitivamente. Como orientación vocacional, pongámoslo así, sí es una muy buena herramienta. El tema de las carreras, cuando por ejemplo yo hablo mucho con chicos que me gusta mucho asesorar en esos temas también, les digo, bueno, estudia la carrera que tú vas a desarrollar, donde tú eres buena, no en lo que te están pidiendo ser o en lo que el mundo laboral está pidiendo, ¿sí? Pero también es todo un proceso. Ok, ¿alguna otra pregunta más? ¿No? Ok. A ver, yo comparto también mucho esta lámina, que a mí me encantaría poder de repente darte una clase con el tema del mundo laboral y cómo es que de alguna manera el tema de conseguir trabajo es todo un desafío también. Algunos temas que de repente tienen que tocarse en caso tenemos personas que de repente están haciendo research de trabajo o se quieren cambiar de trabajo, ¿sí? Que me pedían un poco los tips dentro de la entrevista laboral. Pues para mí el tema de una entrevista laboral, por decir así, o el tema de encontrar trabajo también es todo un proceso de descubrimiento también de uno mismo. Pero en toda la experiencia que yo tengo, básicamente lo enfoco en dos temas. Cuando uno asiste a una entrevista laboral, tienes que tener en cuenta dos conceptos. El tema de la empresa donde tú estás postulando y el tipo de candidato que eres. ¿Sí? Cuando hablamos de candidato y postulante es diferente. Candidato es que ya la compañía te ve como un posible ocupante del puesto que está buscando. Postulante es porque todavía estás en toda la bolsa de los currículos que me puedan llegar para la posición. ¿Sí? Pues cuando tú llegas a la entrevista laboral ya eres un candidato. Ojo, partamos de ahí. Y me gusta dividirlo en dos temas, en el tema externo y en el tema interno. El tema externo es algo que nosotros como candidatos no lo vas a poder controlar, no lo vas a poder modificar, porque es lo que la empresa está pidiendo. ¿Sí? Uno es el tema de la experiencia. Si te ponen experiencia, pongámoslo un puesto, ¿no? No sé, por ejemplo, un supervisor de producción para una compañía que fabrica plástico. La experiencia mínima son 2 años en el área productiva.
Girasol, yo no tengo 2 años de experiencia. Pues ya tienes. Tú no le vas a decir a la empresa, contrátame a mí porque yo no tengo experiencia. No funciona así. Segundo punto es el tema de la formación. Puedo pedir el mismo cargo, supervisor de producción para la industria de plásticos. Mínimo quiero que sea egresado de la carrera de ingeniería industrial o afines, como ahora es un poco la tendencia. Girasol, tengo grado técnico. No falsa. Tú no le vas a decir a la compañía, contrátame o haz la excepción conmigo. No. Ojo, excepciones pueden haber, pero esas partes no lo vas a poder controlar. Es decir, desde ahí nada más estás buscando el puesto equivocado o estás siendo candidato hacia un puesto equivocado. ¿Sí? Lo otro tiene que ver mucho el tema del puesto laboral. Ahora, el tema del puesto, pues existe infinidad de posiciones donde uno podría trabajar. Ojo, mucho depende de su experiencia, mucho depende de su formación y mucho depende también qué es lo que tú quieres. Y otro tema que uno tiene en cuenta es el tema de la cultura organizacional. Tienes que averiguar qué hace la empresa, a qué se dedica, cómo trabaja la gente ahí. Ahora tú me dirás, Girasol, pero ¿cómo se averigua eso? Sencillo. Tú colocas en Google simplemente reviews de tal compañía y te van a arrojar comentarios. Ojo, que también hay que ver qué comentarios lee uno y cuál es la fuente, ¿no? Eso también es importante. Pero más allá del clima que se vive en una compañía, tú tienes que averiguar, ¿es una compañía mediana, pequeña, grande, hacia dónde estoy yendo? Tienes que focalizar mucho eso, ¿sí? Y eso es lo que tiene la compañía súper claro. Una compañía cuando hace una entrevista de trabajo o como uno que trabaja recursos humanos, yo tengo claro qué experiencia quiero del puesto, qué formación estoy buscando, cuál es el puesto que estoy buscando y cuál es la cultura que tiene mi empresa. Eso es lo que yo tengo claro como reclutador, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que uno ve como candidato? ¿O qué es lo que uno tiene? Porque a mí también me ha tocado estar en esa posición. Uno tiene muchos pensamientos, sobre todo el primer pensamiento es, uy, ¿me contratarán o no me contratarán? Lo que arroja muchos tipos de emociones. Ojo, mucho depende también cuál es la situación nuestra, ¿sí? Si es un tema de que tengo un trabajo y voy a cambiar a otro porque de alguna manera quiero desarrollo, pues estoy motivado. Mi emoción tiene mucha expectativa. Otro contexto es, Girasol, no tengo trabajo y necesito encontrar trabajo. Mis emociones son otras. Entonces toca lidiar mucho con eso. Entonces cuando uno va a la entrevista, tiene que tener súper claro eso, como lo que vimos anteriormente en tema de inteligencia emocional. Tienes que controlar muy bien el tema de emoción y el tema de pensamiento, ¿sí? El otro es un poco el tema de las expectativas. A veces, cuando uno postula a una compañía, se hace un montón de expectativas. Es algo que también tienes que aprender a manejar en una entrevista laboral. Porque tú puedes querer mucho, pero de repente la compañía no te lo ofrece. Sí, ojo, mucho depende del puesto de la empresa, cuáles son las expectativas que tú tienes, etcétera. Y otra, en una entrevista laboral, realmente tienes que mostrar las habilidades que tienes. Es como cuando uno realmente se siente orgulloso de algo y cuando lo cuenta, eso fluye. No sé si les ha pasado a nivel de experiencia de que conversan con alguien que realmente les está contando algo que realmente le agrada mucho hacer y le brillan los ojos, la palabra fluye, uno está atento y hasta uno se contagia y dice, wow, qué bueno es haciendo esto y conectas con la persona. Eso tiene que pasar en la entrevista laboral, pero para eso tú tienes que ir claro sabiendo en lo que eres muy bueno. Ahora, yo he visto muchos candidatos porque he entrevistado mucho. Te encuentras de todo un poco. Gente que de alguna manera quiere mostrarse como realmente no es. Gente que ha practicado tanto para una entrevista que al momento que llega a entrevistarse contigo se pone tan nervioso que se bloquea y no muestra el perfil que debería, ¿sí? Gente que se deja llevar mucho por el tema de emoción y empieza a hablar con el tema personal, que también me ha pasado. Sí, Girasol, mira, tengo mi mamá,
que está enferma, entonces tú sabes que yo necesito el trabajo o tengo este tipo de necesidades, etcétera. ¿Ya ha tocado lidiar con ese tipo de candidatos? Sí. ¿Es parte de? Sí. Yo lo recomiendo, depende. Honestamente, desde mi perspectiva, yo valoro mucho más el tema de las habilidades que uno tiene para el puesto de trabajo que uno está evaluando. ¿Sí? Otro tip que también es importante, y aunque ustedes no lo puedan ver mucho, y ustedes pueden decir, Girasol, pero eso ya se habla mucho, es que cuando tú tienes una entrevista laboral, uno, tienes que llegar puntual. Si llegaste tarde por más motivo que haya por detrás, ya te estás restando puntos. Número uno. Número dos, el tema de la presencia también es importante. Ojo, yo no estoy pidiendo de que de repente vayas toda, ¿cómo es que se dice en Perú? Como que, no sé, te compres la ropa más cara y te lo pongas. No me refiero a eso. Lo que yo siempre recomiendo a los candidatos o a la gente que viene y me dice, oye, tengo que ir a una entrevista laboral, ponte una presencia que a ti te va a hacer sentir segura, que cuando te mires al espejo realmente te dé seguridad. Es como cuando uno se pone zapatos de talla más pequeña de lo regular que es. Imagínate, ir a una entrevista, tu calza 7 y estás poniéndote un zapato que tiene talla 6, vas a tener un distractor en ese momento. Te va a hacer el dolor de pies porque estás utilizando un zapato de talla menor. ¿Sí? O al revés, de repente te pusiste una ropa que te hace sentir incómodo, que no te hace mover mucho de repente el tema y te hace sentir incómodo. Eso también se convierte en un distractor para la entrevista laboral. Entonces, el tema de presencia es algo muy importante, pero tienes que elegir algo que te haga sentir cómodo, algo que muestre que seas tú y que esté acorde mucho al tema de la ocasión. Eso es algo que de repente yo siempre recomiendo. Antes de ir a una entrevista laboral, cuando te mires de alguna manera al espejo y te sientas cómoda y seas capaz de darte besos o abrazos cuando ves a la persona que estás reflejando, ahí estás yendo de manera animada. ¿Sí? Eso también es muy importante. Algo que también recomiendo, que mucho depende de las posiciones, porque yo he entrevistado gente para puestos operativos, para puestos de gerentes, para puestos de jefes, hasta de directores. Mucho depende de los perfiles, ¿sí? Pero algo que sí es un patrón común cuando uno va a una entrevista laboral son expectativas. Tú tienes que tener claro qué te ofrece la posición. Y como candidato también tienes derecho a preguntar si algo no te queda claro. Si no tienes claro las responsabilidades, no tienes claro las condiciones de trabajo, no tienes claro el tema salarial, no tienes claro de repente el tipo de contrato, no tienes claro los horarios de trabajo, no te lo dicen, es algo que tú tienes que preguntar. Normalmente cuando uno entrevista dice, ¿tienes alguna pregunta? Pues tienes la oportunidad. Si algo no te ha quedado claro, lo tienes que decir abiertamente y decir, oye, sí, mira, hay algo que no me queda claro mucho. No sé si el trabajo es presencial o hay que venir a la oficina de repente 2, 3 veces. ¿Me puedes aclarar un poquito esa duda? Ya. Mira, yo no sé cuál es el horario de trabajo o cuál es el tema del salario, ¿sí? Entonces, las dudas que tú puedas tener cuando vas a una entrevista las tienes que aclarar. ¿Por qué les doy este consejo? Porque cuando tú ingresas a trabajar a una compañía que tienes dudas en la cabeza, esas dudas te van a generar mucha desmotivación, por decir así. Entonces no va a ayudar dentro de tu desarrollo dentro de la empresa. ¿Sí? Bueno, yo me pasaría toda una clase dándoles un poco todo el tema de foco acá, pero de alguna manera no, solamente les quería dar cierto grado. Sí, que espero que les pueda ayudar. Bueno, chicos, los libero hoy día de hoy, como que antes de terminar la clase. Pues estamos viernes, así que yo sé que estamos todos cansados. Así que yo no sé si hay alguna duda, alguna inquietud, algo que quisieran preguntar.
Freddy, yo no sé, perdón, Félix, no sé si me alcanzas a escuchar. Sí, estimada. Ok, sí, muchísimas gracias.